Bueno, cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular, de las primeras reuniones que tuvo con el presidente del gobierno fue para tratar sobre este asunto y hubo un principio de acuerdo, tengo que recordar que Esteban González Pons, nuestro vicesecretario de Institucional nombrado por Alberto Núñez Feijóo, se sentó con el ministro Bolaños para tener un principio de acuerdo, hubo un principio de acuerdo, pero descubrimos que en la habitación de al lado se estaban negociando ciertas cosas con Esquerra Republicana que no nos estaban contando y el señor Bolaños engañó al señor Esteban González Pons con cosas que nosotros no sabíamos y nos levantamos de la mesa. Yo tengo que decir que el Partido Popular ha dejado de fiarse de este Partido Socialista. Y digo de este Partido Socialista porque yo no quiero y no voy a hacer de meter a todos los socialistas en el mismo saco. No lo voy a hacer y me niego a hacerlo porque conozco a bastantes miembros del Partido Socialista que son personas honradas y trabajadoras y que han hecho mucho por este país. Pero este Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez ya no es de fiar. Por tanto, nosotros no vamos a hacer esa renovación hasta que este señor acepte nuestra propuesta de cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces. Esto es una propuesta que también Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral en las elecciones, no estas pasadas, sino en las anteriores. Por tanto, estamos hablando de algo que Pedro Sánchez quería y que nosotros admitimos cuando él lo propuso. Y por tanto, nosotros lo que no vamos a hacer. Nosotros no vamos a ser cómplices en ningún momento de que Pedro Sánchez quiera también controlar a los jueces. Por tanto, hemos decidido no fiarnos del presidente del gobierno, que es lícito no fiarse del actual presidente del gobierno, y por tanto nosotros no tenemos nada que hablar con este señor. Por supuesto que si le llama Pedro Sánchez a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo irá, porque es un deber del líder de la oposición acudir a una reunión con el presidente del gobierno, que por cierto hay una anomalía democrática porque es desde que gobierna Pedro Sánchez son las menos veces que el jefe de la oposición ha sido llamado por el presidente del gobierno a la Moncloa. Porque yo recuerdo cuando estaba Mariano Rajoy que las visitas del jefe de la oposición, en un momento Rubalcaba y en otro momento el propio Pedro Sánchez, iba muchísimo a la Moncloa porque Mariano Rajoy sí informaba al jefe de la oposición de los grandes asuntos del Estado. Aquí vemos cómo incluso se deciden cosas sobre política exterior que ni siquiera es anunciado al jefe de la oposición. Y eso es una anomalía democrática. La propuesta tiene que ser que los jueces elijan a los jueces. Tiene que ser así. Porque el Poder Ejecutivo no puede controlar al Poder Judicial. Y por tanto, si lo que este señor lo que quiere es seguir colocando en los puestos judiciales a gente del Partido Socialista, como hemos visto a la fiscal general del Estado o como hemos visto al señor Cándido Pumpido, pues nosotros no vamos a pasar por ahí. Oiga, que aquí incluso se ha propuesto a la señora Rosell para ser del Consejo General del Poder Judicial. O sea, es decir, es que una señora que era secretaria de Estado de Podemos. O separamos los poderes o este país se va a parecer o será lo más parecido a Venezuela. Y esto que se ha creado un mantra y que parece como una exageración decirlo, que nos parecemos a Venezuela, yo lo que invito a la gente joven, y siempre me pronuncio con la gente joven, y además esto es un canal que se ve por YouTube y que es muy visto por la gente joven, yo lo que les digo es que pongan en YouTube, en el buscador de YouTube, pongan cómo empezó la crisis de Venezuela y cómo empezó el señor Chávez. Porque es lo más parecido a lo que está pasando en España. Entonces, como yo no quiero ser sospechoso de ser exagerado, vayan a YouTube, vean lo que pasó hace 40 años en Venezuela, que era un país próspero, un país rico, un país en donde se vivía muy bien, aunque ahora parezca mentira decirlo, y lo que la gente decía en la calle. No, Venezuela nunca será como Cuba. Y hoy Venezuela es igual o peor que Cuba. Por tanto, todos se parapetan en los parlamentos, porque claro, Venezuela tiene un parlamento, Venezuela tiene elecciones, Venezuela tiene un gobierno y todo se camufla en una falsa democracia que yo espero que a España no llegue, que ya no existe, que ya no existe la separación de poderes, que ya no existe la separación del gobierno y del partido político que está en el gobierno. Eso ya no existe. Es decir, este es un ejemplo más
Lo que pasa que el problema es que yo lo que estoy viendo es algo, como digo siempre, una anomalía democrática de que a la gente no le da tiempo a reflexionar y a analizar lo que hace el gobierno, porque todos los días hay un escándalo. Porque hoy estamos hablando del que va a ser el director de la agencia EFE, que es un señor que fue subsecretario de Estado de Comunicación. Por tanto, evidentemente lo va a controlar el señor Sánchez, que es una agencia que sí que es verdad que lo tiene que elegir el gobierno. Pero, hombre, córtese usted un poco con el SIS, con EFE, con la Fiscalía General del Estado, en donde pone a usted a una exministra, o puso a una exministra. Ahora, el Tribunal Supremo ha echado para atrás el nombramiento de la que quería poner presidiendo el Consejo de Estado. Y el Tribunal Supremo le ha tenido que decir, mire usted, no, porque no tiene los requisitos técnicos para poder ser la presidenta del Consejo de Estado. Y esto está pasando en España. Por tanto, la gente joven, yo siempre me refiero a la gente joven, y me refiero a la gente joven porque si no se conoce el pasado, se van y estamos condenados a repetir los errores del pasado en el futuro. Y la gente joven es la artífice, la que va a hacer que en el futuro no cometamos los mismos errores. Por tanto, yo sinceramente creo, yo no me voy a atrever a decir que la democracia está en juego, no me voy a atrever a decir eso, pero sí me voy a atrever a decir que el Estado de Derecho sí está en juego. Y el Estado de Derecho es lo más básico que tenemos, y el Estado de Derecho es el alma de una nación. Y por tanto, se han roto todos los puentes. Y no nos engañemos, Pedro Sánchez no quiere saber nada del Partido Popular. Nada es nada. Aunque nosotros ahora dijéramos que sí, venga, estamos dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, ya se inventaría algo para que finalmente eso no se llevara a cabo. Porque el cordón sanitario al Partido Popular es total. Por tanto, esto es lo que estamos hablando. Y sinceramente, yo estoy bastante preocupado por lo que está pasando en España. Y como decía, el escándalo de ayer va a tapar al de hoy y el de mañana va a tapar al de hoy. Y esta es la estrategia que tiene el señor Sánchez junto al señor Bolaños, que por primera vez en democracia, el ministro de la Presidencia también es ministro de Justicia. Por tanto, ha cogido, y Pedro Sánchez, la intención se ha visto con el señor Bolaños en el último nombramiento, y es unir al Poder Ejecutivo desde el Ministerio de la Presidencia y unir el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que ha hecho. Y por eso la anomalía democrática, insisto otra vez en la palabra, es unir y hacer que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sean la misma cosa, y lo ha unido en su ministro de Justicia. Y esto es muy grave. Pero vamos a ver, es que de verdad que tenemos que salir de 1996, y tenemos que salir del año 2000. De verdad, créanme todos que tenemos que salir de este esquema que tenemos todos en la cabeza, los demócratas. Tenemos el esquema de 1996, del 2000 y me atrevo a decir del 2011 aproximadamente, que fue más o menos el último esquema de razón que tenía la democracia. Todo eso se ha roto. Por tanto, dejémonos ya de decir cuánto va a durar la legislatura, porque lo hicimos la pasada legislatura, y cuando hizo vicepresidente a Pablo Iglesias, que ya nos hemos olvidado, que Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno de España. Ya nos hemos olvidado de todo esto. Por tanto, yo me atrevo a decir que este gobierno, por desgracia, nosotros haremos todo lo posible para que dure lo menos posible, evidentemente, pero yo creo que por desgracia, este gobierno va a durar los 4 años, y lo voy a explicar, porque tenemos a un señor al frente de la presidencia del gobierno capaz de todo. Tenemos a un señor frente a la presidencia del gobierno sin escrúpulos, sin dignidad, sin ningún tipo de vergüenza, y hay que decirlo con toda la palabra que podemos hacerlo, con todo el respeto. Sí, yo pienso que el presidente del gobierno no tiene escrúpulos, no tiene dignidad y no tiene vergüenza. Y lo hemos visto porque incluso él ha aceptado que si no le hacían falta los 7 votos, no hubiese puesto en marcha la ley de amnistía. Por tanto, con ese comentario ha tirado toda la exposición de motivos de la ley de amnistía al suelo. Es decir, usted lo ha hecho por su propio interés. Por tanto, ya
estamos hablando que es una cosa totalmente inconstitucional y que la exposición de motivos ha sido redactada por los propios beneficiarios de esa ley. Es algo que no había ocurrido nunca. Por tanto, si es capaz de todo eso, y respondiendo a tu pregunta, claro que puede durar toda la legislatura, los 4 años, el Pedro Sánchez, porque todo lo que le pidan va a decir que sí. Ahora, cuidado, porque los socios de gobierno de Pedro Sánchez deberían de saber que es un mentiroso compulsivo y que miente incluso a lo suyo, y que cuando Carmen Calvo o el señor Ábalos no le hizo falta, lo cesó sin ningún tipo de vergüenza. Por tanto, cuando no le hagan falta, él se vestirá de otra cosa, hará como el ave fénix y saldrá de otra manera. Por tanto, yo creo sinceramente que tenemos, por desgracia, a un presidente del gobierno que le da exactamente igual lo que hacer con tal de poder estar en la silla del gobierno, porque no está por el interés general, está por el interés de él y de su partido. Y eso es, en democracia, tremendamente peligroso.